Padre Santo, Señor bendito, nos acercamos delante de tu presencia para reconocer que tú eres bueno, Señor, para con nosotros, que no solamente nos das la vida y nos acompañas en este día, sino que provees este momento para que con la ayuda de tu Hijo, nuestro hermano querido José Reyes, podamos llenarnos de tu palabra y de tu enseñanza. Llena de tu espíritu a nuestro hermano para que nos hable conforme a tu santa voluntad. Y encomendamos nuestros torpes y tercos corazones, Señor, a tu amor, a tu bondad, para que podamos ser edificados. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya. Vamos a empezar. Entonces podemos leer desde el verso 20 del capítulo 5 hasta el 14 del 6, ¿ya? Entonces serían 14, 16, 8. A ver, Marcelo, del 5:20 al 6:6. Sí. Y el Pepe del 7 al 14 del capítulo 6, ¿está bien? Ya. Está bien. Ok, leamos y ahí comenzamos el estudio. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya, muchas gracias, hermano. Ok, entonces antes del capítulo 6 habíamos visto el 5, especialmente del 12 al 19, y decíamos que era una comparación de contraste entre, especialmente, no todos los versículos, pero la última parte, con respecto al primer Adán y al segundo Adán, es decir, el mismo Adán y el Señor Jesucristo. En el primero, ¿verdad?, entró el pecado a todos los hombres. El primero hizo un acto de desobediencia, el segundo un acto de justicia. Y todo aquello es llevado a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, lo que decíamos que aunque Adán pecó y de ahí empezó a aumentar el pecado, el pecado de muchos, la gracia del Señor en su obra suplió y cubrió todos esos pecados, los superó. Y es por eso el verso 20-21 es una conclusión de lo que se vio en el versículo 12 al 19. Entonces, en el fondo, está hablando de uno que es el representante de la raza humana, que es Adán,
caída, y el segundo Adán, el representante de la nueva creación. Esa es la tremenda obra del Señor en la cruz del Calvario, por quien hemos sido hechos perfectos por el Señor en su obra en la cruz del Calvario. Entonces aquí 20:21 hay un resumen, pero también es un enganche para lo que viene después en el capítulo 6. Así que vamos a leer verso 20. Entonces, verso 20 vamos a leer, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, la ley tiene una función, y una de las funciones es que el pecado podría manifestarse o valorarse en su real dimensión. Eso es lo que hace la ley. La ley hace que el pecado abunde, pero que se manifieste en su real dimensión, ¿ya? Pero ese acto del hecho de que el pecado aumente es también un acto de la gracia, porque el pecado tiene que ser aumentado, o sea, el hombre tiene que saber que es pecador, manifestarse su mal, para que la gracia se manifieste. Entonces, el hecho de que de la introducción de la ley en el mundo, ¿verdad? Es para que el pecado aumente y eso pueda hacer un efecto o tenga una efectividad absoluta y total la gracia del Señor. Entonces también es una manifestación de la gracia de Dios, ¿ya? Porque el hombre, ante la realidad del pecado, por medio de la ley, es llevado y es conducido hacia la fe que es Jesucristo. Entonces, si el hombre no se da cuenta de la dimensión, de la realidad del pecado, aquí está hablando de pecado general, pero también podemos hablar de un hombre que no sabe que es pecador, como el apóstol Pablo, que dice, mientras la ley no le fue dada, no se daba cuenta que él era un codicioso, ¿verdad? Cuando se manifestó la ley, se manifestó el pecado. Y eso, lo que hace, deja al hombre convicto, pero se manifiesta la gracia. Entonces la ley, como convicto, como prisionero, como encarcelado, es llevado hacia la fe que es Jesucristo. Entonces la ley tiene esa función de hacer que el hombre esté convicto, que no tenga salida, que quede preso por causa del pecado. Entonces dice, la ley se introdujo, esa palabra introdujo es que se entró por un lado. Entonces está la promesa, ¿verdad? Está la promesa y la ley entró por un lado que hace una función. Y la función es manifestar el pecado. La ley comienza y termina y la promesa continúa hasta el final. Entonces la ley tiene esa función para que cuando se manifieste la simiente de Abraham, que es Cristo, el pecado haya aumentado. Era necesario la acusación de la ley para que el hombre se diera cuenta que es pecador. Esa es una de las funciones que hace la ley. Tiene otras funciones también. Entonces dice, la ley se introdujo, es decir, se puso a un lado, ¿para qué? Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito de que la ley se introdujera? Porque tiene que hacer algo. Para algo lo introdujeron, o sea, lo pusieron al lado, o entró por el lado, para que el pecado abundase. Esa es una de las funciones. Entonces, ahí cuando dice para que se multiplique, para que rebose, o sea, para que llegue a su punto. Por ejemplo, el pecado en el tiempo de Noé llegó, dice, a su punto, o sea, el pecado ya empezó a multiplicarse y a rebosar, ya empezó ya a salirse del vaso, el pecado, o sea, se aumentó el pecado. Pero aquí la ley hace esa función, que el pecado rebose, que aumente y ya no haya ninguna excusa con respecto al pecado. Porque el hombre puede pensar, sin la ley, puede pensar que es bueno. Pero la Biblia enseña también que aquellos que están sin ley son ley para sí mismos con respecto a la conciencia. Él dice, ya lo vimos en el capítulo 2. O sea, el hombre sin ley también sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero la función de la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, aquí, hermano, lo que está en este versículo, lo que está manifestando
la tremenda obra, el tremendo poder de Dios, la obra divina, pero su gracia, su amor, su ocupación para que Él, que tiene todo el poder, se manifieste en favor de todo este crecimiento y desarrollo del pecado, de tal manera que lo cubre, que lo después dice que lo cubre totalmente, lo expía totalmente el pecado, lo cubre. Entonces, primero, el pecado abundase. Y dice, y cuando el pecado abundó, es decir, cuando la ley cumplió su propósito, su fin, allí dice, sobreabundó la gracia. Es como que está esperando que se eche a perder todo lo que tiene que echarse a perder, que se manifieste todo lo malo. Y el Señor no estaba pensando, bueno, me alcanzará la gracia, no me acuerdo, que está aumentando harto esta cosa. ¿Me alcanzará o no me alcanzará? ¿Tendré poder o no tendré poder? ¿Tendré capacidad para cubrir tanto mal? El Señor no tenía ningún problema. Él es Dios y es todopoderoso. Entonces, allí manifiesta primero su ocupación del hombre. Cómo se ocupó no solamente del hombre en sí mismo, sino de lo que había en el hombre. Y él tenía en sí mismo, en su tesoro, por así decirlo, en guardado, esa gracia que sobreabundaba y que no tenía ninguna imposibilidad de poder cubrir ese pecado totalmente. Miren, en el verso 17 dice, en cuanto a la comparación, esta comparación de contraste entre Adán y el Señor, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, o sea, muy superior. ¿Ya? Entonces estaba reinando la muerte por causa del pecado, mucho más reinarán en vida. Entonces, siempre cuando habla del Señor, dice mucho más, es decir, no tiene posibilidad de que no alcance su poder y su gracia. Entonces, sobreabundó la gracia. Entonces, el más de la gracia, algunos dicen aquí, el más de la gracia consiste en eliminar el más del pecado. Es decir, cuando el pecado ya es mucho, en la gracia o la capacidad de la gracia, el más de la gracia, supera el más del pecado. Es decir, cuando el pecado llegó a su colmo, la gracia lo supera. Mucho más. Mucho más. Entonces, esa era la comparación de contraste que había entre Adán y el Señor. O sea, a pesar de la gravedad de la caída, a pesar de la gravedad del pecado, a pesar de que después en las generaciones, por causa de la herencia del pecado, se multiplicó el pecado, para el Señor no había ningún problema en cubrirlo y en sobreabundar sobre el pecado. Algunos, don Francisco de Cueva lo figuraba así, pues decía, el pecado es como una ola y la gracia es como una ola que lo supera. Entonces lo cubre totalmente. No queda nada sobre la gracia. La gracia supera y no hay nada que supere la gracia. No hay pecado que supere la gracia. No hay pecado que no pueda estar cubierto por la gracia. No existe. Bueno, esa es la realidad de lo que el Señor hizo, por supuesto. Esto también es para alcanzar a aquellos que no conocen al Señor, que dice, yo soy tan malo que ¿cómo Dios me va a perdonar? No hay pecado que la gracia no pueda superar. Pero aquí lo está hablando para después entrar a un tema relacionado con nuestra vida espiritual. Dice así, verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, el pecado tenía una posición y su posición era soberana, era un rey, pero un rey que tenía como resultado la muerte, eso no lo podía quitar, no podía librarse de la muerte. Por supuesto, reinaba, ¿verdad? El pecado, pero su resultado era la muerte. Y de ahí no podía escaparse, no tenía ninguna posibilidad de librarse. El hombre por sí mismo no podía librarse de eso en lo individual, en general tampoco. Entonces, para que así, es decir, otra vez sigue la comparación, de la manera como el pecado reinó para muerte, ¿verdad? Y reinó, porque por ejemplo dice,
Dice, versos 13 y 14, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No es, antes de la ley, es decir, antes de Moisés había pecado, ya, pero no se culpaba, no se acusaba del pecado, pero el pecado sí produce algo, dice, no obstante reinó la muerte, o sea, el pecado produce la muerte, desde Adán hasta Moisés, reinó allí la muerte, aunque no había ley, porque el pecado estaba. Entonces dice, así también la gracia reine por la justicia, dice, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ya? Entonces aquí está un poquito hablando de la experiencia de los creyentes, porque cuando dice, así también la gracia reina, pero aquí está hablando de que al tener claro lo que aquí está expresando, bueno, hay la posibilidad de que reine o no reine si realmente no lo entiendo, pero si lo comprendo, la gracia va a reinar en la experiencia. Por eso está en una forma, en un modo en que podría acontecer como podría no acontecer. Entonces dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina. Pero ¿qué es lo que tenía que manifestarse? La justicia, y como dice ahí en el verso 18, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, por la transgresión de Adán, de la misma manera, por la justicia o por un acto de justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso aquí dice, en el verso 21, así también la gracia reine por la justicia. O sea, tenía que ser aplicada la justicia por causa del pecado. Entonces, la gracia reina, pero primero tenía que manifestarse ese acto de justicia que es la obra del Señor en la cruz del Calvario, y tiene también esa implicancia. Para vida eterna. Es decir, el que es declarado justo tiene vida eterna, por causa del acto que el Señor efectuó, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Un soberano que es la muerte, y que ahora le he quitado el poder, le he quitado el trono, ¿verdad? En Hebreos dice que al que tenía el imperio de la muerte, pero eso es el diablo. Pero aquí está hablando de la muerte misma por causa del pecado, como resultado del pecado. Pero aquí está hablando de que ahora hay otro soberano en el trono, se ha sentado otro soberano en el trono de la vida del creyente, que es la gracia, pero no sin la justicia. Dice, por la justicia, es decir, mediante el acto de justicia del segundo Adán, que es Jesucristo. Dice, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que reina ahora? La vida. Por la justicia, lo que reina es la vida. Por el pecado, reinó la muerte, pero ahora reina la vida mediante la justicia. Nuestra justicia, dice, son como un trapo de inmundicia. Las nuestras no sirven. Pero el acto de justicia, no su vida, sino el acto de justicia, no su vida justa. Porque si los vemos su vida justa, ese no tiene poder para salvar, para librar, pero su muerte sí. Ese acto de justicia de uno que fue santo, inocente, sin mancha, llegó a la cruz, ese acto de justicia sí, ese sí, para vida eterna ha sido aplicado a todos los hombres. Esto es para todos los hombres, pero es efectivo en aquellos que creen, que reciben al que ha efectuado el acto de justicia. Qué bonito, ¿eh? Que cambio, sigue el contraste, pero aquí 19, 20, 21 lo está explicando. Verso primero del capítulo 6, dice así, es una pregunta que probablemente se pueda hacer un judío, o que el apóstol Pablo y piense que un judío pudiera preguntar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra vez lo digo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué hace esta pregunta?
Lo que pasa es que los judaizantes, los que guardaban la ley, ellos decían que sin la ley es imposible controlar la vida del hombre. La ley lleva a la santidad, según ellos, porque la ley permite que el hombre pueda vivir una vida delante de Dios, con sus reglas, con su reglamento, con sus mandamientos, etc. ¿Ya? Entonces, ellos decían, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda. O sea, sin ley, entonces pequemos para que la gracia abunde. Eso es lo que pensaban ellos. Pero también esta pregunta puede resultar de un mal entendimiento de algo que él expresó en el versículo 20. Lo dice así. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, el mal entendimiento es que si el pecado, si uno sigue pecando, la gracia va a abundar y eso va a beneficiar al Dios de la gracia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, pequemos nada más para que la gracia abunde. Eso es lo que está diciendo. Pero, miren, aquí lo expresa así, dice. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia en el capítulo 3? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Y otro acá en Gálatas, capítulo 2, dice así, a ver. No es exacto, pero ayuda un poquito para entender un poquito qué es lo que pensaban esto. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es decir, los judíos. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Otra vez lo digo, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, los judíos. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado o siervo de pecado? En ninguna manera. Es decir, si el Señor dice que justifica no por la ley, sino por la fe, y la ley no rige, ahora hay un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu, no el de la ley, no estamos bajo la ley, por ningún motivo. Entonces está diciendo, bueno, si no hay ley, si no hay nada que rija la vida del creyente, entonces el Señor está sirviendo al pecado, está diciendo, pequemos nomás, démosle rienda suelta al pecado. Eso es el entendimiento de los judíos, si es que no hay ley. Pero el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas que él está bajo la ley de Cristo, o en Romanos capítulo 7, que lo vamos a ver después, es el régimen del Espíritu. No estamos sin ley, queridos hermanos, pero no bajo la ley de Moisés. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí está hablando de la realidad del creyente que ha recibido la justicia por medio de la obra del Señor, de ese acto de justicia que el Señor efectuó en la cruz del Calvario. Entonces, aquí, aunque es un judío, también un creyente podría preguntarse por causa del hecho de que la gracia abunda, sobreabunda cuando el pecado abunda. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos? A lo anterior, al versículo 20-21. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí cuando dice perseveraremos, la forma está en que lo haremos o no lo haremos. ¿Es algo que tenemos que llegar a hacer? ¿Es algo que tiene que llegar a ocurrir para que la gracia abunde? Tiene la idea de una potencialidad, la posibilidad de que pueda llegar a ser o no. Pero ¿lo haremos o no lo haremos para que la gracia abunde? Esa es la idea de la forma permaneceremos o perseveraremos. Y ese perseveraremos significa permanecer. Viene de la palabra morar, habitar. O sea, habitaremos en el pecado, permaneceremos como habitar en la casa, en el pecado, para que la gracia abunde, para que la gracia se multiplique, rebose. ¿Qué dice el mundo? O qué dice incluso algunas religiones. No importa lo que haga, no importa cómo viva, voy para allá y me confieso nomás.
o le pido perdón nomás. Así dicen ellos, ¿eh? O confieso o pido perdón, pero en realidad es confesar, pero no importa. Total peco, total Dios, su gracia es grande, así que pasémoslo bien, pequemos nomás. Vamos, pequemos. Total, dice, la gracia alcanza para todo. ¿Ya? Entonces, ese podría ser la forma de alguien que pudiera llegar a comprender más la gracia de Dios. Es que Dios no anima al pecado, pero sí Dios tiene todo el poder para cubrir el pecado que se ha abundado, se ha multiplicado por causa de la ley que tiene esa funcionalidad, ese propósito, que el pecado aumente para que la gracia sobreabunde. Entonces, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, hay la posibilidad de que eso sea algo que esté correcto delante de Dios. Mira lo que dice. En ninguna manera, jamás, no suceda, no sea, jamás. Ese es un potencial, pero es como un imperativo, o sea, no lo hagas, no, ni lo pienses, o sea, ni siquiera comiences a pensarlo, esa es la idea. Ni siquiera comiences a pensarlo, jamás. O sea, no entre esa idea en tu mente de que yo pecando la gracia va a abundar. No, hermano. Mira, antes de continuar, veamos cómo se trata el pecado, ¿ya? Porque a veces uno no sabe cómo se trata el pecado, pues, ¿ya? ¿Qué hago cuando peco? Me acuchillo, me corto, me enojo, me entristezco, me voy de la iglesia, reto a todos, me enojo con todos. ¿Qué hago cuando el pecado se manifiesta y me asalta? ¿Qué hago? Ya, uno a veces no sabe qué hacer con el pecado, ¿ya? Ya, lo digo así, ¿por qué? Porque es una realidad y lo vamos viendo ahí, Dios mediante. Siempre digo, no importa hasta dónde alcancemos, pero que lo veamos bien. Primera de Juan 1:8, dice así. A ver. Ya, verso 7, vamos a decir dos cosas por lo menos, dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ya? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo nos limpia de todo pecado? Cuando andamos en luz. ¿Por qué? Porque ahora andando en luz, el pecado de comisión o de omisión igual está. El pecado de omisión, porque uno piensa mal, uno cae en el pecado a veces sin darse cuenta. El otro de comisión, que lo hace efectivo con sus miembros y lo quiere hacer, pero siempre hay pecado. Entonces la sangre de Jesucristo, aunque andemos en luz, siempre sigue operando y nos limpia. Eso está diciendo en el 7. El 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos pecadores. O sea, aquí habla de la naturaleza del pecado. Si confesamos nuestros pecados, los actos de pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer con los pecados? Confesarlos. No pedir perdón, querido hermano. Nosotros ya hemos sido, los que somos creyentes, hemos sido perdonados. A veces los creyentes no saben cómo tratar el pecado. Confesarlo. ¿Y qué significa confesarlo? Decir lo mismo. Señor, eso está malo. Eso es pecado. Y punto. Nada más. No hay que estar una semana, un mes, uno al principio está, pero ahí una semana, un mes sintiéndose mal porque mintió, ya lo presionaron y mintió sin querer y mintió. Y uno está, pero no sale nunca de ahí, no. Se confiesa, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos deja blanquito en ese mismo instante, cuando uno simplemente dice, Señor, mentí, está malo. Cuando uno no lo defiende. Y eso es confesar, decir lo mismo que Dios dice. Entonces el pecado asalta, pero eso es lo que hay que hacer con el pecado. Entonces dice, verso 2, ¿qué pues diremos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Jamás, no sea, ni comiences a pensarlo, dice, no suceda. ¿Por qué? Ya, aquí está nuevamente el explicativo. ¿Por qué? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Aquí la mejor traducción, antes de hacer otra explicación, dice los que morimos, es decir, de una vez y para siempre, al pecado. ¿Cómo viviremos en el futuro? Es decir, de aquí para adelante, habiendo muerto, después en el futuro viviremos aún en él, es decir, en el pecado. ¿Cómo permaneceremos o viviremos aún en él? Ya. Entonces dice, en ninguna manera, ya lo vimos, porque los que morimos al pecado. Y ahí es una referencia, le llaman dativo de referencia, pero no importa, es una referencia. Lo que uno quiere que quede es que hemos muerto con referencia al pecado. Hemos muerto ya, de una vez y para siempre, con referencia al pecado. No le debemos nada, nada al pecado. Nosotros no tenemos deuda. Ha sido pagado de una vez y para siempre. Por eso muchas veces se dice, el Señor murió y pagó, sí, pero aquí está diciendo que nosotros morimos, o sea, el pago está hecho, no hay deuda alguna. Dice, los que morimos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él si morimos, si hemos sido apartados del pecado? ¿Cómo vamos a volver nuevamente a reavivar el pecado? ¿Por qué está diciendo eso? Por el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque nosotros no hemos de volver al pecado, porque hemos muerto al pecado. Morimos de una vez y para siempre, no tenemos obligación y no tenemos por qué volver, y no tiene nada que ver con la sobreabundancia o la abundancia de la gracia, nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver con el pecado, querido hermano. Nada. Hemos muerto al pecado. Ahora, ¿qué significa morir al pecado? Algunos lo expresan así. Se ha hecho un corte quirúrgico entre el hombre y el pecado. Es decir, el pecado ya no tiene poder. Se va a ver después en el versículo 6. No tiene poder. El pecado ha sido hecho un corte. Pero el pecado no tiene, nosotros no tenemos la obligación de permitir el pecado en nuestra vida. Y por ningún motivo pensar que la gracia va a abundar cuando nosotros le demos lugar al pecado, por ningún motivo, de ninguna manera. De ninguna manera. Como dice el mundo y algunos religiosos también. Dice, ¿cómo viviremos aún en él o todavía? ¿Todavía? Entonces ha sido hecha una separación. Nosotros no tenemos por qué reavivar aquello que Dios ha separado por medio de la muerte y de la obra de su Hijo en nuestras vidas. Dice, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ellos lo sabían, nosotros lo sabemos también. ¿O no sabéis? Lo que pasa es que aquí algunos sabían que habían sido bautizados en su muerte, pero igual pensaban que podrían ellos pecar para que la gracia abunde. Entonces aquí está ordenándolo. Y mira lo que dice. ¿O no sabéis lo que realmente ellos sabían? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo. ¿Quiénes? Todos. Ya, entonces dice ahí, los que hemos sido bautizados, la mejor forma es fuimos bautizados de una vez y para siempre. Y aquí estaba hablando del bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu. Cuando uno recibe al Señor, el Espíritu viene, ¿verdad? Por ejemplo, el día de Pentecostés fuimos bautizados allí. Fuimos. Ellos fueron bautizados, nosotros fuimos bautizados en el sentido que hemos sido agregados, ¿verdad? Y todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Entonces dice, hacia Cristo. Cuando dice en Cristo, es hacia Cristo. Es decir, hemos sido introducidos en Cristo. ¿Cómo vamos a pecar si hemos sido introducidos en Cristo? Hermano, estamos en Cristo. Imagínate pecar libremente o pensar que podemos pecar, no importa, total, confesamos y punto, si estamos en Cristo. Esa es nuestra posición. Hemos sido bautizados hacia Cristo, hemos sido introducidos en Cristo, en Él, y estamos en Él. Entonces, ¿cómo pecar?
¿Cómo podemos pecar? Si caemos, si es por accidente, si es por omisión, bien, pero ¿cómo pecar por comisión? Es decir, sabiendo que es pecado. Entonces, nuestra vida espiritual es una vida que está establecida en Cristo. Es una vida en que nosotros estamos en el ambiente que es Cristo. Nuestra vida espiritual es una vida en que hemos sido introducidos en Cristo. El bautismo en la antigüedad tenía que ver con el poner algún objeto en un ambiente distinto. Por ejemplo, los metales que se ponían en el aceite para cambiar su estado de caliente o de blandura hacia un estado más firme, más duro cuando se metía en agua o en aceite. O las telas que eran de un tono, de un color, o como le llaman, no me acuerdo cómo se llama ese color que no tiene color, no me acuerdo ya cómo se llama esa, ya, ahí la hermana Mónica sabe, ya, crudo, ¿no es cierto? Ya, tela cruda, meterla, o de otro color, meterla a un tinte y le da otro tono, cambia, es decir, es introducido a un ambiente distinto y cuando es sacado, o sea, y cambia, es distinto. Nosotros hemos sido introducidos en Cristo y ya no somos los de antes. Somos una nueva creación. Y eso quiero que quede, porque nosotros no estamos llamados a pecar, hermano, estamos en Cristo. Tienes que tú verte en Cristo, que estás en Él. ¿Cómo vas a pecar? ¿Cómo? ¿Cómo vas a fornicar? ¿Cómo vas a adulterar? ¿Cómo vas a robar? ¿Cómo vas a mentir? ¿Cómo vas a hacerlo? Muchos caen, querido hermano, porque no saben esto, porque no lo viven, porque no lo consideran, porque no lo meditan. Por eso caen. Caen nomás y no saben que están en Cristo. Si están en Cristo, ese joven de 1 Corintios 5, que tenía la mujer de su padre, él estaba en Cristo. Y como no lo consideró, le dio lo mismo. No lo tomó en cuenta y está pecando de esa manera estando en Cristo. Él nunca iba a ser sacado de Cristo. Él está allí y aún pecó de esa manera. Hermano, nosotros tenemos que considerar esa realidad para no caer y no pensar que el pecado no importa. No, si no fue tan grave, no es así. Se confiesa cuando uno cae, cuando uno se equivoca. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que hemos sido introducidos en Él, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Muerte a quién? Él murió al pecado. Aquí el tema es el pecado. Él murió al pecado. Y cuando nosotros hemos sido introducidos en Cristo, hemos sido introducidos también en su muerte. Miren, más o menos así, algunos lo expresan de esta manera, más o menos así bien. Yo sé que, disculpe, aquí estamos medio informales, así que no importa. Aquí está el creyente, es introducido en Cristo, está dentro de Cristo. Cristo muere. ¿Dónde está el creyente? En Cristo. Y después vamos a seguir la otra parte. Estamos muertos en Cristo, introducidos en su muerte. Y ahí tenemos que vernos. Nosotros tenemos que vernos, para eso son las doctrinas, para vivirlas, para entenderlas, para meditarlas y para establecernos en esa realidad. Y no una religión nomás, no es tanto. ¿Ya? Esa realidad es poder para no pecar y no caer y para estar firme y sólido en todo lo que emprendamos en las cosas de Dios, en el crecimiento, en el desarrollo, en el servicio. Esto es fundamental para todo, absolutamente para todo, para nuestra vida y para nuestro servicio. Dice, qué maravilloso es saber que hemos sido introducidos en su persona. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Pero sí hemos sido introducidos en su persona. Cuando hemos creído, nosotros hemos sido introducidos en el hecho de la muerte de Jesucristo. Hemos muerto, dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido introducidos en Él? Fuimos introducidos o bautizados en su muerte. ¿Lo sabías tú o no? ¿Pero lo vives? ¿Lo vivo yo? No es lo mismo.
Ellos lo sabían, pero parece que no lo vivían, porque pensaban que pecando más, la gracia iba a abundar. Pues, tenían esa idea interpretando mal el versículo 20 del capítulo 5. Dice, verso 4, porque ya somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Ya? Entonces dice, porque, ya, o en cuanto a que somos sepultados o fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, aquí está hablando del hecho de haber primero muerto y después sepultado, que pone el sello sobre la muerte. Cuando el Señor fue sepultado, ¿verdad? Ahí habla del Evangelio, en 1 Corintios 15, lo expresa así, es conocido, pero lo expresa de esta manera el Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, estamos aquí nosotros de nuevo, el papelito, estamos en Cristo, morimos y somos sepultados, abajo, sepultados. Y estamos juntamente con Él, sepultados. ¿Qué significa? Que la muerte fue real, que la muerte no fue un engaño, fue real, fue sepultado, y la muerte nuestra es real, tan real como la del Señor. Eso es lo que hay que entender. ¿Ya? Es tan real como la de Él. Y eso es lo que tenemos que entender, y creerlo, y vivirlo. Doctrina, respecto a la identificación con el Señor. Dice, porque fuimos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, es decir, hacia la muerte por el bautismo. ¿Ya? Entonces hemos sido sepultados, ¿ya? Dice, juntamente con Él, hacia la muerte por el bautismo, hacia la consideración de que la muerte es real y no es mentira. Él pone el sello relacionado con la muerte. Dice, ¿a fin de qué? ¿Para qué fuimos sepultados? ¿A fin de qué? Es decir, ¿para qué? Y ese es habla de propósito, de una cláusula o una frase de propósito. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ay, 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 pero que el Señor pensó en todo. Yo lo digo antes, ¿eh? Lo que quieran decir algo, díganlo nomás, ¿ya? El Señor pensó en todo. Hermanos, lo que glorifica a Dios no es decir gloria a Dios. Eso no glorifica a Dios. Esas palabras nomás. Ojalá lo que lo dicen realmente glorifica. ¿Qué glorifica a Dios? Reconocer la verdad y enaltecer al Señor por estas verdades tan grandes que Él ha hecho a nuestro favor. Él lo hizo. Y nosotros somos los beneficiarios de esa obra. Dice, a fin, con el propósito de que como Cristo resucitó, es decir, fue levantado de los muertos, y ese es que no, aquí habla no de que Él se levantó solo, aunque también es verdad, pero aquí habla de que otro lo levantó. ¿Ya? ¿Y cómo lo expresa? De los muertos, es decir, desde los muertos, o de entre los muertos, es decir, estaban todos los muertos y Él fue, aunque estaba en una cueva, ¿verdad?, en un sepulcro nuevo, Él cuando fue levantado de entre todos los otros muertos, ningún otro fue levantado, con respecto a su forma de ser levantado y su resurrección. La Biblia dice que cuando Él incluso en la cruz, muchos se levantaron, ¿verdad? Como 500, y se aparecieron como 500 hermanos, ¿verdad? Todo eso, pero ellos después murieron. Lázaro resucitó y murió. El hijo de la viuda de Naín fue resucitado por el Señor y murió, ¿verdad? Entonces, resucitaron, pero después murieron. Su resurrección para vida, para siempre, solamente es la de Él. Y esa es la que dice aquí, que es la que a nosotros nos identifica. La vida de Él,
Mira lo que dice. Para que, así como Cristo resucitó o fue levantado por otro de los muertos, por la gloria del Padre, o por el glorioso poder del Padre. Querido hermano, la resurrección del Señor se manifestó un tremendo poder, que aquí es mencionado o expresado como el glorioso poder del Padre. Así también nosotros, aquí es comparación, pero no de contraste, es paralelo. O sea, así, de esa manera, como el glorioso poder del Padre operó para que Cristo fuese levantado, y Él lo levantó de o de entre los muertos, así también que el glorioso poder del Padre, dice, o por el mismo glorioso poder del Padre, nosotros andemos en vida nueva. Si tú realmente quieres andar en vida nueva, y después va a decir otra cosa, tiene que ser por el glorioso poder del Padre que levantó al Señor de entre los muertos. Entonces cuando dice, así también nosotros andemos, está hablando de la conducción de la vida, pero de la vida de quién? Esta no, no esta que va a morir, sino la vida de resurrección, la vida nueva, la nueva creación. Esa es potencializada por el poder o el glorioso poder del Padre. ¿Conoces algo de eso, hermano? ¿Quisieras conocer algo de eso? Tienes que entender estos textos. Y ya va, recién 4 versículos, y hay mucho más, pero estamos diciendo para que nosotros entendamos. Es fundamental, Romanos, para toda la vida, especialmente el capítulo 6. Dice, así también nosotros, o del mismo modo, nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabe que una de las características de los versículos 3, 4 y casi al final del 5 es que todos están en un modo que habla de realidad? Son realidades que han sido hechas en Cristo, pero que nos compete a nosotros. Entonces, los 3 versículos casi al final del 4, después cambia, son realidades. Ese es el modo. Hay otros modos que son el modo de que podría, como el llamado subjuntivo, que podría o no podría acontecer. Por ejemplo, amaríamos, viviríamos. O sea, puede que sí, puede que no. No, aquí son realidades. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ese andemos en vida nueva ya no es una realidad, es una posibilidad, es potencial. O sea, si nosotros no nos ubicamos y no nos establecimos como muerto al pecado, como identificado en el bautismo del Señor, en su muerte y en su resurrección, por el glorioso poder del Padre, si no nos identificamos con eso, nosotros no vamos a andar en vida nueva. Pero si nos identificamos con eso, ahí sí, dice, nosotros andemos en vida nueva, o andaremos en vida nueva en esa identificación. Fuera de esa identificación, imposible. Por eso muchas veces nuestras vidas son infructuosas. Si es así, ¿para qué andamos con cosas? Muchas veces nuestra vida es débil. Muchas veces nuestro corazón quiere otras cosas del mundo nada más, quiere pasarlo bien, quiere llenarse de las cosas de acá, porque no está establecido en estas verdades a las cuales somos llamados. Aquí le está escribiendo a los romanos que él no los conoce y le está dando una tremenda instrucción. Esa instrucción revelada, como dijimos que todo esto es revelación de Dios, el Padre hacia el apóstol Pablo, y seguramente, como dice allá en Gálatas, en esos 3 años que estuvo él en el desierto de, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida ¿cómo se llama? En Arabia, ¿ya? El desierto de Arabia. Verso 5. Porque, explicativo, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bien,
hay cosas aquí que hay que detallar para que la entendamos bien. Dice, porque, explicativo, ese sí es una realidad, no habla de posibilidad, es realidad. Porque, ya que, o así como, ya que, o así como es una realidad, fuimos plantados juntamente con él. Eso es real, hemos sido plantados juntamente con él. Dice, en la semejanza de su muerte, ¿ya? En la semejanza de su muerte, pues, algunos dicen que la semejanza es una figura, es una imagen, pero no necesariamente es igual, no necesariamente es una figura idéntica, ¿ya? Dice, en el clásico sí, en el griego clásico sí, es una figura igual y concreta, ¿ya? Pero en el de aquí, del que tenemos nosotros, es no necesariamente idéntica, pero sí tiene igualdad de imagen y de figura. Entonces dice, en la semejanza, porque podría ser en su muerte nomás, de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces uno aquí tiene que tratar de definir qué está hablando de la resurrección. O sea, está hablando de la resurrección futura. ¿Esa es la relación? Entonces, miren, fijémonos bien, dice, porque ya que fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ¿ya? Es decir, hemos sido plantados juntamente con él, aquí dice, pero también lo seremos en la de su resurrección. Y eso está hablando de ahora. Aunque es futuro, está hablando de ahora. ¿Por qué es futuro? Primero me tengo que establecer, por eso es explicativo, establecer como plantado juntamente con él, y de esa manera, en el futuro, en mi vida, viviré una vida de resurrección. Está explicando el versículo anterior. Entonces, si fuimos plantados y él se ¿cómo se llama? Se agrega aquí porque habla en primera, segunda plural. Dice, porque ya que, algo seguro, fuimos plantados juntamente con él, ¿ya? O hemos llegado a ser plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esta palabra, plantado juntamente, significa coplantados, ¿ya? O también injertados en Cristo, es decir, cuando Cristo, como lo vimos con la Biblia, fuimos sepultados, nosotros fuimos metidos, injertados en Él. Fuimos injertados en Él, así como hemos sido injertados en el olivo natural, que es la fe de Abraham, que es la base de las promesas, así hemos sido injertados en Cristo y hemos sido plantados juntamente con Él, ¿ya? Entonces dice, también esa palabra tiene el agregado de hacer crecer juntamente. Entonces hemos sido plantados, ¿verdad? Pero esa planta después crece, y cuando crece juntamente con el que hemos sido coplantados, que es Jesucristo. Y eso está hablando, dice, de la resurrección. Pero también lo seremos en la de su resurrección, porque hemos sido plantados, la planta crece, que habla de la resurrección. O sea, es el mismo evento. Con dos, podemos decir, con dos efectos distintos. Plantados, muertos, pero resucitados. Pero a una nueva vida, una nueva creación. Una nueva creación. Entonces no es la misma de antes. No es la misma creación de antes. Es la nueva creación. Si nosotros repasamos esos textos y nos identificamos y nos colocamos como bautizados, ingresados en Cristo y después injertados en su muerte y luego crecer juntamente con Él en su resurrección, nosotros vamos a tener una vida muy distinta, poderosa. Porque por el glorioso poder del Padre, dice ahí, Él fue resucitado. Así también nosotros tenemos que llegar a andar en vida nueva. Entonces la conducción de la vida tiene que ver con la obra de Jesucristo. Ahí es el capítulo 6. Claro, hemos sido salvos, recibido al Señor, pero aquí el andar
tiene que ver con esa identificación plena con el Señor en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Verso 6, dice así, sabiendo esto. Parece que estas cosas ellos lo sabían, ¿eh? Pero como lo digo, no, el apóstol Pablo está explicando con mucho más detalle y para que ellos puedan vivirlo y tener una vida distinta, poderosa. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ya? Entonces, aquí está aplicando algo más que aconteció en el ser identificado juntamente con el Señor. Algo pasó, está haciendo aquí los detalles. Está hablando de un personaje nuevo, por así decirlo, que es el viejo hombre, que en el fondo es la naturaleza del hombre caída, la naturaleza caída del hombre. ¿Por qué le dice viejo hombre en comparación con la nueva creación? Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, viejo, porque después de ahí sale un nuevo hombre o una nueva creación. En Efesios, un nuevo pueblo, ¿ya? Pero es un nuevo hombre, una nueva creación, ¿ya? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre se puede decir en identificación o en relación o en Adán, porque el viejo hombre es en Adán. ¿Saben ustedes que Adán también está ahí? Po? También, po. No es de la iglesia, pero el poder de la obra de Jesucristo también a Adán lo introduce ahí, po. Al mismo Adán. El mismo que nos trajo el mal a nosotros, también ahí. Po. Es necesario. Abraham, todos están ahí. En esa muerte, todos. Nosotros es un pueblo distinto que la iglesia, pero están todos allí. Sí, por eso dice allí, lo leímos la otra vez, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso en el 3:25. Y los pecados pasados son los pecados de los del Antiguo Testamento, y los gentiles también, antiguos. Ya Noé, todo eso, Noé y todos los que ahí creyeron, etcétera. Entonces, los pasó por alto. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Que todos ellos han sido aquí ingresados en la muerte de Jesucristo, en el mismo poder de la obra de Jesucristo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ya el yo antiguo, fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? O sabes, una cláusula o frase, una cláusula de propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y ahí el cuerpo del pecado es a veces un poco complejo, ¿eh? Pero se puede decir que no es este cuerpo necesariamente, sino es lo que se puede decir lo que pertenece, ¿ya? Y lo que está al servicio del pecado, la naturaleza pecaminosa. Por eso el cuerpo del pecado es la naturaleza pecaminosa también. Este cuerpo también habla más adelante que los miembros también se puede usar para eso, pero aquí está hablando de la naturaleza misma, ¿ya? Que podría de alguna manera ser sinónimo del viejo hombre, para que el cuerpo del pecado, pero la idea cuando dice cuerpo del pecado es ese instrumento, ese vehículo que lleva el pecado, esa es la idea, por eso dice cuerpo, que lleva el pecado. El cuerpo hace eso, moviliza, ¿verdad? Moviliza algo, lo moviliza a nosotros, los miembros, etcétera, movimientos, y el cuerpo del pecado hace eso, ¿ya? Es el que lleva, el que tiene en sí mismo el pecado. Dice, aquí algunos lo expresa como nuestro anterior estado espiritual, el cuerpo perteneciente y al servicio del pecado, con el conjunto de sus tendencias pecaminosas. Entonces, todo eso ya es el cuerpo ya que lleva o que mantiene o que sostiene el pecado. Entonces dice, sea destruido.
sea destruido. Entonces, esa cláusula de propósito tiene la idea de que es el cuerpo del pecado el que sostiene el pecado mismo, y el que lleva, por el cual se manifiesta el pecado, dice, sea destruido. Y ahí destruido no es que sea terminado o finiquitado, sino que le sea reducido a la impotencia, que sea abolido, o también fuera de uso, sin capacidad operativa, que no pueda operar. Entonces, una de las cosas que expresa aquí en el detalle lo que es la muerte, es que la muerte, como dijimos, ya al pecado es que se hizo un corte quirúrgico, pero el pecado quedó sin poder, le fue quitado poder, fue llevado a la impotencia. O sea, el pecado podría estar ahí tranquilito sin ser reavivado. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario y en el poder de la cruz del Calvario fue llevado, dice ahí, a la impotencia, fue abolido o le fue quitado su capacidad operativa. Pero ¿saben qué? Cuando dice destruido, nuevamente tenemos la forma de que podría mantenerse allí, o podríamos traerlo nuevamente a la operación y a la función en nuestra vida también. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, quitado todo poder, toda fuerza, y dice, a fin, con el propósito de que no sirvamos más al pecado. O sea, ¿podríamos nosotros servir al pecado? Claro. ¿Cómo? Permitirle que nuevamente tome su lugar que tenía antes. Entonces nosotros tenemos una nueva creación, pero el viejo hombre o el cuerpo del pecado todavía está allí. No hemos sido liberados de ese todavía, ni de este cuerpo tampoco. Miren, en el 8:23 de Romanos dice así, 24, 8:24 vamos a leer primero, dice así, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, liberado de este cuerpo, pero también de este cuerpo de pecado del viejo hombre. Todo se conjunta, que todavía está aquí. Le ha sido quitado poder. El Señor Tío, ha triunfado sobre el pecado. Pero, Romano 8:24. sí, 8:22 y 23, disculpa. Ah, ya, 8:22 y 23. ya. ¿Está bien? Ya. Entonces, estamos esperando eso, todavía no se ha efectuado esa redención del cuerpo, y juntamente con eso de la naturaleza pecaminosa, pero la naturaleza pecaminosa sí le ha sido quitado su operación, su fuerza, su función, está allí, pero podemos darle vida si le damos lugar. Por eso dice, a fin de que, otra vez, el primer propósito es que dice el cuerpo de pecado sea destruido, ya le sea quitada su operación, a fin de que, otra vez el propósito, no sirvamos más al pecado. Miren, en cuanto a servicio, queridos hermanos, al pecado, que es como un rey, que después va a aparecer en el versículo 12, es uno que tiene soberanía. El pecado ha reinado, y por el pecado la muerte. Y el pecado tiene la tendencia de ser soberano. El pecado no va a venir aquí por ejemplo, alguien que ha sido presidente, ya no va a postular a otras cosas, es presidente o nada, ¿ya? Entonces el rey aquí va a procurar tomar su lugar de soberanía en nuestra naturaleza, en nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestras tendencias, en nuestro intelecto, en nuestro sentir también, y en nuestra voluntad. Entonces, no hay razón para seguir esclavizado cuando el amo, es decir, el pecado, fue derrotado
y el esclavo liberado de su opresión. Hemos sido liberados de esa opresión. Hemos sido liberados de ese rey, de ese soberano. Entonces nosotros no hay razón, dice, para seguir esclavizado o volverse a esclavizar a ese soberano. No hay razón. Hermano, el pecado no tiene nada que hacer en tu vida, nada. En cuanto a dominio, en absoluto, no tiene nada que hacer, nada. Pero para eso hay que entender capítulo 6, 1 al 5. Esto es poder, el poder de Dios. Dice, verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando de una justificación jurídica, legal. Entonces, legalmente hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, el pecado no tiene por qué cobrarle. No hay deuda, está todo pagado. Por ejemplo, si yo tengo deuda y muero, ¿a quién le van a cobrar? Si estoy muerto, querido hermano, estoy muerto. ¿Por qué el pecado tiene que cobrarme? ¿Por qué el pecado tiene que decirme, oye, mira, ¿no te acordáis de mí? ¿No te acordáis que la pasábamos re bien los dos? Íbamos a fiestas, no sé, pues ahora estáis pero fome, por religioso ahí en la iglesia, ¿cómo se llama? Te cuidas de las palabras, ¿No te acuerdas cuando lo pasábamos tan bien? Ah, cuando hay con los chiquillos, las chiquillas para allá, ¿no te acuerdas de eso? ¿Ah? Más o menos así, pues ya, soplándole al oído ahí, pues. No, ni lo oigo. Si no le debo nada, querido hermano, no le debo nada. Y además que hemos sido llamados, dice a una vida nueva, una vida de novedad, de una vida que no tiene nada que ver con la vida antigua. Mira, después vamos a ver lo otro, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mire, leamos el capítulo 7, verso 1. Para ver más o menos aquí en la figura lo que significa morir al pecado. Aquí, en cuanto a la ley, la muerte es la ley, pero tiene la misma idea. Verso 1 del capítulo 7, dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Seguramente aquí puede ser la ley romana o la ley general. La ley romana no es la ley de Moisés. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Cuándo se enseñorea? Cuando vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí o no? Sí, pues. Si el marido muere, queda libre. Entonces dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto en la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, aquí, si la mujer tiene a su marido, ¿verdad? Está bajo la ley del marido. Eso está hablando ahí. Por supuesto, si se une uno a otro marido estando él vivo, va a ser adúltero porque está bajo la ley del marido. Pero si muere esa ley, ya no le debe nada al marido. El marido murió, puede casarse. Y aquí dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, nosotros no le debemos nada al pecado. Nada. No tenemos obligación en cuanto al pecado. La vida de santidad es una vida que se vive en base a la muerte. Si nosotros nos consideramos muertos al pecado, la vida de santidad se manifiesta, la nueva vida. Y es por eso que nosotros muchas veces nos olvidamos de eso y no lo consideramos y no lo hacemos interno en nosotros, caemos.
y le damos lugar a esas cosas, porque no está intrínseco en nosotros. Tenemos que esto grabarlo, guardarlo, esta verdad preciosa, que son poderosas, y cuando uno las cree y uno las vive, son poder. Dice, verso 8, y si morimos con Cristo, ¿ya? Creemos que también viviremos con Él, ¿ya? Entonces, si morimos con Cristo es una vez y para siempre, ¿ya? Una vez y para siempre. Y si morimos, y la palabra es ya que morimos, la misma de anterior, que es una palabra que habla de seguridad, ¿ya? Y ya que, o puesto que morimos con Cristo, lo cual es una realidad, dice, creemos, dice que también viviremos con Él. También viviremos con Él. Entonces, ahí está esa comparación, ¿ya? Si hemos muerto, viviremos así como Él resucitó, po, de los muertos. Entonces, esa nueva vida dice que también viviremos con Él, se vive, como hemos expresado, en el poder de la resurrección de Cristo. Entonces, en la resurrección de Cristo, querido hermano, se ha manifestado un tremendo poder. No fue una resurreccióncita, un tremendo poder, el poder glorioso del Padre, porque es una resurrección distinta a las otras. Es una resurrección para nunca más morir. Es una resurrección para siempre. Y nosotros, queridos hermanos, estamos insertos en esa realidad. Y ya lo somos. Lo que pasa es que en la temporalidad todavía estamos aquí, pero ya estamos resucitados juntamente con Él. Hemos sido ya resucitados en el mismo poder de su resurrección. Miren, a ver, me parece que está, a ver si lo encuentro. Sí. Dice así. Verso 19 del capítulo 1 de Efesios. Dice así. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, llenos de poder, fuerza, está toda la energía ahí de Dios en operación. Versículo 19, toda la energía de Dios y su poder y su fuerza en operación, la cual operó en Cristo, ¿ya? Es decir, la energía, resucitando de los muertos y sentándola a su diestra en los lugares celestiales. No, querido hermano, no es que resucitó y ya resucitó. No, momento. Aquí se manifestó un tremendo poder en operación de Dios, su fuerza, su poder, su energía en nuestra vida de resurrección, ¿verdad? La cual operó en Cristo levantándole de entre los muertos. Entonces, la vida nueva es una vida de poder en donde opera la fuerza, otra vez lo decimos, la energía, el poder de Dios, así como operó en la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos un tremendo poder a nuestro alcance, en nuestra vida operativa. Y mantener inoperativa la vida o la antigua, el viejo hombre y el cuerpo del pecado, destruido, porque esa es la realidad, ha sido inoperativa, pero la operación de nuestra vida está llena de poder, llena de poder. Por eso podemos hablar las cosas de Dios, por eso podemos dar a conocer las cosas de Dios. Las cosas de Dios, pero hermano, no es un libro más, es un libro que manifiesta poder y gracia, y es la palabra de Dios que es manifestada para que nuestra vida pueda ser llevada a cabo. Todo lo que aquí está dado a conocer es la palabra de Dios. No sobra ni falta ninguna sola palabra, tenemos que avanzar y apropiarnos de estas verdades, no dejar nada al lado, ojalá nada. O por lo menos al principio como comer pescado, o sea, comer lo que puedo y lo otro dejar al lado, pero lo que entiendo lo como, y eso lo ingreso en mi corazón, y pasa a ser parte de mi vida, no como los religiosos que van y van 10 años y después siguen igual, pero igual porque no ingresan nada de la palabra de Dios en su vida, solo emociones, solo cosas a la vista, solo cosas de aquí para afuera, nada de la palabra de Dios ingresan en su vida. Esa es la vida del religioso, aún siendo creyente.
No, la palabra de Dios es mucho más que eso. La palabra de Cristo more abundantemente, dice, en vuestros corazones. Abundantemente. ¿Pero por qué more abundantemente? Porque tiene que ser vida en nosotros. Ya. A ver, lo último. ¿Alcanzamos? Ya. Verso 9, lo último. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, es decir, habiendo sido ahí la palabra levantado, ponerse de pie, es decir, estaba acostado, muerto, como recostado, y ahora fue levantado. Puesto de pie, dice, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ya, yo hago así como diciendo, ¿qué les parece, queridos hermanos? Ya, veamos este texto, dice, sabiendo que Cristo, algo que se sabe, ya, es intuitivo, es decir, esto lo sabemos, todos lo saben, es de conocimiento general, no es por experiencia. Lo he dicho antes como diciendo que Dios es el creador de todas las cosas, es intuitivo, todos saben eso. Decir que el agua es cristalina es intuitivo, todos sabemos que el agua es cristalina, no hay que indagar mucho, es algo conocido como general. Entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, eso ya se sabe, ¿ya? Entonces dice, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, ya no muere, y ese ya no muere es jamás, no más, no muere más. O sea, Él resucitó para nunca más morir. He aquí que yo estuve muerto y he aquí que yo vivo, y vive para siempre. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia, o sea, vida para vivirla para siempre. Entonces, dice que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya no, jamás, no más, nunca, nunca más. ¿Por qué dice eso? La muerte no se enseñorea más de él. Oh muerte, yo seré tu muerte, sorbida es la muerte en victoria, dice en 1 Corintios, sorbida es la muerte, estragada la muerte en victoria, ya no existe. Oh muerte, yo seré tu muerte, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte? Etcétera, ¿ya? Entonces dice, la muerte no se enseñorea. Entonces, el enseñorearse es tener dominio. La muerte tuvo dominio por un breve tiempo sobre el Señor. ¿Cuándo? Cuando murió. Tuvo dominio. La muerte vino, el Señor le dio permiso a la muerte y la muerte vino, ¡pum!, y lo mató. ¿Verdad? Entonces, tuvo dominio por un breve tiempo. Por eso dice, no se enseñorea más de él, porque se enseñoreó por un poquito de tiempo nomás. Pero ahora dice que su resurrección es definitiva. Está tan lejos de la muerte del Señor, por así decirlo, está tan distanciado de la muerte que la muerte no le alcanza, no le puede alcanzar. No le puede alcanzar. Dice, la muerte no se enseñorea más de él. Entonces, a la vez, la vida de resurrección está fuera del alcance de la muerte, pero a la vez el Señor está fuera, o la muerte no le alcanza, no puede alcanzarle. Bueno, yo por la hora voy a llegar ahí, después vamos a continuar mediante el versículo 10, donde vamos a ir hilando lo del versículo 9, por el tiempo solamente vamos a bajarlo ahí. Cualquier duda, pregunta, algo que puedan agregar, lo podemos hacer, vamos a orar ahora. A ver, Marcelo, ¿sí?, para terminar, y terminamos la grabación y después queda abierto para cualquier consulta. Padre bendito, Padre amado, nos dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por tu amor, tu misericordia diario que tú nos das. Gracias, Padre, por esta palabra, por la enseñanza que proviene de ti.
Gracias, Padre, porque tú nos hablas en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Padre, y a aplicarlo en nuestra vida. A entender, Padre, que el pecado ya no puede tener dominio sobre nosotros. Guíanos, porque día a día, Padre, este mundo nos acecha, nos acompleja, Padre, en este cuerpo tan débil que siempre quiere hacer lo contrario, no andar en obediencia, Padre. Ayúdanos y guíanos. Gracias por tu palabra, porque así nos guía para poder andar, Padre, y hacerlo agradable ante tus ojos. Nos encomendamos a ti, Padre, agradeciéndote todo a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, Padre. Amén.